Saludos amigos, muy buenas noches, estamos en Teleasturias y estaremos todos los jueves en Del Cielo a la Tierra, un programa que intentará llevarles lo mejor de personajes que o han nacido en nuestro Principado de Asturias o tienen que ver con nuestro Principado de Asturias. Durante toda la semana hemos intentado llevarles las promociones, las promos de un programa que todos los jueves va a acercarles más a muchos de los hombres que ustedes conocen suficientemente, que aparecen en los medios de comunicación, que tienen relación con el mundo de los negocios, de la política, de los medios de comunicación, del deporte. En definitiva, hoy comenzamos con Jesús Ortiz, buen amigo Jesús Ortiz, entre otras razones de mayor o menor importancia, porque con él hemos comenzado una historia ya por el año 1982, una historia tremendamente bonita, como era el inicio de Antena 3 de radio. Jesús Ortiz está hoy con nosotros y ha estado con nosotros, aunque eso sí, en Madrid, allí en la Plaza de la Lealtad, al lado, muy cerquita de la Bolsa, en el número 3 concretamente, nos recibió para hablar de muchísimas cosas, desde su infancia hasta el momento actual. Quédense con la entrevista y no se pierdan ripio de este programa, Del Cielo a la Tierra. Me decía un compañero de los medios de comunicación que una de las cosas más difíciles que había era comenzar una entrevista, pero en el caso concreto que nos tiene aquí en Madrid con Jesús Ortiz es todo lo contrario, por muchísimas razones, porque hemos trabajado juntos y porque él ha sido, entre otras cosas de mayor o menor importancia, mi padre radiofónico en una fórmula que era distinta a aquella radiofórmula que uno realizaba en la cadena SER. Fue la oportunidad de entrar en un medio de comunicación y entrar con una persona que vive los medios de comunicación de una manera terrible. Jesús, si hay algo que evidentemente vives día a día, es el mundo de los medios de comunicación. Desde chiquitín. Desde chiquitín porque realmente nací en un locutorio, Carlos. Cuando mi madre trabajaba en entonces la red de emisoras del movimiento, en Radio Oviedo, creo que se llama, estoy haciendo memoria, creo que se llamaba Radio Oviedo, pero no estoy muy seguro, es decir, porque tuvo distintos nombres, ¿no? Pero ¿En aquel momento Radio Oviedo o Radio Cadena? No, Radio Cadena fue después, ¿no? Radio Cadena fue después tras el cambio de red de emisoras del movimiento a medios de comunicación social del Estado, que se fusionaron la cadena azul de radiodifusión, que era la CAR, y la red de emisoras del movimiento, que era la REM, ¿no? Estas cosas que había. Pero decía, mi madre ya trabajaba en la radio. Eran tiempos en los que, estamos hablando del año 49, la radio se estaba inventando prácticamente. Es decir, había hecho 2-3 años del famoso, se me va un poco de la memoria ahora mismo, pero nada, de la famosa emisión de Orson Welles de la Guerra de los Mundos. Quiero decir, estábamos en plena invención de lo que era la radio. Se grababan magnetófonos de alambre, cosa que probablemente hasta profesionales de hoy en día alguno no sepa qué es eso, ¿no? Y a mí me llevaron a nacer pues sacando a mi madre del locutorio y que yo naciese. Y desde luego una de las primeras cosas que aprendí es a estar calladito cuando veía la luz roja que se encendía, símbolo de que el micrófono estaba abierto.
¿Y cuál es el primer contacto que tienes con un medio de comunicación? ¿Qué años tenías? 4 años. Me pusieron a hacer una cuña. Una cuña de un restaurante. Pues creo que... No te recordarás ni del restaurante, pero evidentemente... No, para nada, pero tengo el recuerdo de mi fortísima emoción por tener que decir algo así como papá, tengo hambre, que creo que es lo que me hicieron repetir unas 50 veces hasta que me salió bien, ¿no? Entonces mi madre era la madre que hablaba luego del restaurante al que había que ir, y el locutor que hacía de padre, pues no lo recuerdo, pero vamos, alguno de tantos buenos amigos y compañeros después que ha habido en Radio Oviedo. Pero qué presión tiene que ser que tu madre sea Menchu Álvarez del Valle y que evidentemente sea una de las grandes profesionales de la radiodifusión española. Pues, digo presión en el sentido de que sí, a lo mejor era una exigencia mayor la que tenías. ¿Sabes qué pasa? A todas las personas que hemos nacido bajo, digamos así, el paraguas de un profesional al que hemos querido seguir, hemos tenido una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que evidentemente hay un montón de puertas abiertas, ¿no? Bueno, puertas abiertas, puedes entrar en los sitios, las puertas no se abren tan fácilmente, ¿no? Y el inconveniente grandísimo es que siempre tienes que demostrar que haces las cosas por ti mismo, que eres tú por ti mismo, y no por ser hijo de. Es una complicación, pero yo estoy francamente orgulloso de haber empezado a hacer, por ejemplo, guiones de radio a los 14 años con mi madre, de haber hecho entre los 4 que decía antes y los 16 pues teatro. Se hacía muchísima grabación de teatro entonces en la radio, las novelas que se hacían grabadas por las noches para que en el tiempo en el que se suponía que era de descanso de los locutores y de los profesionales, porque otro momento no había estudios para grabar, así que cuando se terminaban las emisiones se grababan obras de teatro. Entonces otro de mis recuerdos, por ejemplo, es poner voces infantiles en obras de teatro y hacer los efectos sonoros, aquello de el celofán que era el fuego, ¿no? Que era el fuego, los perdigones en una pandereta invertida que eran las olas del mar, los cascos de los caballos con 2 cocos vacíos, dos semiesferas de coco vacías, en fin, este tipo de cosas. Era francamente divertido. Yo ahí aprendí lo que significaba el sonido y sobre todo lo que significaba ayudar a la imaginación de las personas que oían la radio. ¿Tú realmente querías ser profesional de los medios de comunicación o querías ser médico, ingeniero, artista, Yo quería, de cine? No sé. Quería escribir y quería contar cosas. Y lo he hecho y lo sigo haciendo. Y a partir de ahí tampoco me importaban muchas más historias, ¿no? De hecho, mi primera intención universitaria fue Filosofía y Letras, porque me decían que para escribir había que estudiar Filosofía y Letras. No recuerdo quién me lo decía, pero podría ser, ¿no? O acaba en Derecho, como casi todo el mundo. Haz un flashback. ¿Cómo era el Oviedo de los años 50, 60, que te toca a ti vivir pues a una edad más o menos temprana, cuando tenías 10, 12, 15 años? ¿Cómo era aquel Oviedo? Ay, qué bonito. Supongo sí, que tienes que hacer un esfuerzo, pero hay cosas que no se borran. No, es un esfuerzo relativo, Carlos. Pues por ejemplo, yo tengo recuerdos magníficos del campo de San Francisco, tengo recuerdos estupendísimos del día de la Valesquida, del bollo en el campo. Me acuerdo de Petra y Perico, los osos que estaban, sobre todo Petra, porque Perico aguantó muy poquitín. Una mona que había cerca de la jaula de Perico que se llamaba Coca, que tenía más mal genio que otra cosa. De la Rosaleda, el campo de San Francisco era un referente, porque además yo vivía en la calle Gil de Haz. Desde los 10 años yo vivía en la calle Gil de Haz, y lo normal es que atravesase el campo de San Francisco hasta los Maristas primero y hasta el instituto después, que era donde estuve estudiando, hasta que ya nos trasladamos a otra zona de Oviedo, más próxima al instituto, por cierto, que ya no me hacía atravesar el campo de San Francisco, ¿no? Pero fue un referente para mí. Los paseos, los tiempos del Bombé con el kiosco de música donde se hacía música, las piruletas de los señores de los barquillos, que estaban sempiternamente rojas y clavadas cual flores en aquellos... Eran unos palos blancos con una especie de cono invertido también blanco donde estaban clavadas las piruletas. Era fantástico. ¿Algún local especial, por ejemplo, donde os reuníais cuando erais chavales? Sí, los bares. ¿Algún sitio donde uno iba a bailar cuando era un mozo, un mozalbete? No, vamos a ver. La primera... De los primeros sitios de bailar que hubo en Oviedo, se llamaba Pinar del Río, era una especie de discoteca dancing que había por la zona
A ver si lo sé decir, por Avenida Galicia, Avenida Galicia, por ahí, por aquella zona, ¿no? Sí. Esa fue de las primeras, y luego de las segundas, pues Faust, que ya fue un trabajo de los magníficos aquellos trabajos de decoración que hace Chus Quirós, Aristos, etcétera, ¿no? Pero mis primeros recuerdos, sobre todo de los 16, 17, 18 años, recuerdos fuertes de actividad social y cultural entretenidos, eran las lecturas de poemas en la parte de atrás de los bares de la calle del Rosal. Fantástico. Absolutamente fantástico. Bueno, cuando ya te decides, bueno, uno en la vida llega un momento en el que tiene que decidirse por lo que va a hacer, ¿no? Tú dices que ya desde pequeño pues te gustaba escribir, estar dentro de los medios de comunicación. ¿Cuándo te decides a realmente plantarle cara a la vida y decir, yo voy a hacer esto? A golpe de oportunidades, Carlos, como casi todo. Es decir, de repente hay un momento, yo me caso muy joven, me caso a punto de cumplir los 22 años. Entonces ahí, bueno, pues estás un poco a medias en los estudios. Había hecho unos cursos que se hacían itinerantes por medio de... No me acuerdo qué ministerio ahora mismo, ya va para tiempo. Entonces, bueno, pues era algo que te permitía trabajar en los medios de comunicación por un lado, y por otro lado, bueno, pues lo que había empezado a derecho no me aportaba demasiado. Debería de haberme aportado más, entonces no lo veía. Si hubiera sido con la perspectiva de hoy, desde luego hubiera hecho un esfuerzo por terminar, pero entonces tenía más prisa por ganar dinero y por sacar adelante una familia que ninguna otra cosa. Y hay un momento, tras un trabajo de relaciones públicas que hago para un laboratorio de farmacia de Barcelona, en el que me proponen poner en marcha en Oviedo o trasladar a Oviedo una productora de radio radicada en León, que estaba aneja, una agencia de publicidad también radicada en León, y que bueno, pues que podía poner en funcionamiento. Esa oportunidad me la da precisamente el que era director de aún Radio Oviedo, antes de ser Radio Cadena, José Luis Pérez Perletegui, que bueno, pues es originario de León, y él me ofreció esa oportunidad de alguien que le había pedido una persona que funcionase allí con estas cosas, ¿no? Y así empecé, haciendo un poco producción de radio por un lado, y por otro lado con publicidad. Digamos, ahí se marca un poco el camino de por dónde tengo que seguir. ¿Qué edad tenías más o menos? 23 años. Ahí, rápidamente, lo que pasa es que creció muy rápido la parte de agencia de publicidad. Yo dirigí la agencia durante un tiempo. La productora se vio un poquito relegada, y de hecho mi siguiente paso fue ya dedicarme prácticamente a montar una productora de radio en la que conocía muy buenas personas, que luego fueron conmigo el origen de una emisora que tú conoces muy bien. Que yo conozco perfectamente, porque ahí quería llegar. Claro, pasas de los 23 años a los 32. Yo creí que tenías 33, porque recuerdo que a veces te tomamos el pelo con los 33 de Antena 3, que era un programa de Antena 3 Radio. Sí. Llegas a Antena 3, eso sí que es un reto. Pero lo puedo explicar, vamos a ver. En noviembre aproximadamente del 82 me invitan a poner en marcha y dirigir Antena 3 de Asturias, ¿no? Esa productora que yo he puesto en marcha entonces está funcionando muy bien, tanto con Radio Cadena Española como con la SER. Estaba, bueno, haciendo programas, y cuando supe que Antena 3 iba a poner una emisora en Oviedo, me vine a Madrid. Ahora mismo estamos hablando, queridos amigos asturianos, en Madrid, que me gustaría estar en Oviedo. Cuando me vine a Madrid, me vine a Madrid a hablar con las personas de Antena 3 para decirles que si podíamos hacer un poco el mismo trabajo que estaba haciendo, es decir, bloquear horas en las que mi productora hiciera unos programas, a cambio de que evidentemente yo cobraba los costes, los precios de producción, ¿no? Y es el momento en el que me dicen, no, lo que queremos es que lo pongas tú en marcha, y así fue la cosa. Por tanto, digamos, tenía 32 cuando me invitan, pero en diciembre del 24 de diciembre del 82 cumplía los 33, y digamos, mis primeros pasos ya con Antena 3 fueron los 33, que además fue la emisora 33 de las que se hizo en la cadena. Un reto tremendo, porque bueno, los dos vivimos aquel inicio, pero es que tú prácticamente no. En realidad pusiste las piedras de aquella emisora de Marqués de Vega de Anzo. Tuviste que poner la antena, es decir, lo hiciste absolutamente todo. No había nada, es decir, a mí me nombran
apoderado de la empresa de Antena 3 de Radio S.A. en Asturias en ese momento. Entonces el apoderado, aparte de luego dirigir la emisora, tenía que buscar el lugar para poner la antena. La pusimos en un sitio magnífico en el Naranco, pero costó trabajo localizar y encontrar un sitio que estuviese bien. Había que coordinar las obras que se hacían con un proyecto que venía de la emisora central, pero que había que coordinarlo y ponerlo en marcha. Buscar el local para instalar los estudios, hacer que se instalasen los estudios, buscar las primeras personas de la plantilla, en fin. Hubo que hacerlo todo. Hacerlo absolutamente todo, porque de aquella, y ahora también sucede, ¿no? Pero en aquel momento era mucho más complicado, más difícil, era una emisora que prácticamente era la primera que se iba a oponer a las grandes emisoras de radio que había en este país, ¿no? Realmente. Es decir, y se funcionaba en frecuencia modulada, recordarás, Jesús, que ese era uno de los hándicaps que evidentemente podíamos tener como emisora con programación convencional. Lo tienes que hacer todo. Un director... Perdona, y lo que me costó convenceros a la gente del primer equipo de que había que hacer la radio en la calle para que comprendiesen que la frecuencia modulada... Unidad, todavía me lo recuerdan por la calle, la famosa unidad móvil de Antena 3. Pero señores telespectadores, la unidad móvil que murió el día que el señor Novoa la estrelló con Don Busti. Exactamente, fue en Lugones, pero yo creo que es una anécdota. Es una anécdota que podemos contar. Creías que no me acordaba. No hay problema porque podríamos contarla. Pero decía Jesús que tienes que hacer de todo, es decir, a lo mejor había un acto institucional y tú tenías que estar con el cable y la antena intentando que aquello funcionase, ¿no? Porque éramos los que éramos, el equipo era corto necesariamente, es decir, visto desde el punto de vista de empresa, ya se sabía que en un primer o un segundo año no podía tener rentabilidad, pero lo que había que intentar es que los costes no se disparasen para que no fuese inviable hacer la empresa, ¿no? Entonces, claro, pues en un momento determinado pues había que hacer absolutamente de todo. Era así. ¿Fue la mejor radio que se hizo en España? Digo, Antena 3 a nivel general, como cadena de radio. Fue una radio innovadora. No solamente por esto que mencionábamos ahora mismo, de empezar a emitir en frecuencia modulada cuando el resto de las grandes cadenas lo hacían en onda media, sino por la programación. Yo recuerdo, por ejemplo, lo para mí especial y estupendo que fue aquel programa que hacíamos, recordarás, con Jesús Hermida, dirigiendo las mañanas Jesús Hermida, donde la idea de Jesús era que en vez de entrar las emisoras locales en la radio nacional, entrase la radio nacional en las emisoras locales. Esto así dicho parece una cosa un poco, con perdón, marciana, ¿no? Sí. Pero realmente daba un resultado estupendo y era muy distinto a todo lo que se estaba haciendo. Yo siempre he creído que si una fórmula de radio, por muy bien que funcione, está permanentemente repetida, es decir, informativo de 6 a 8, programa estrella matinal de 8 a 12, programación local de 12 y sigo, ¿no? Ese esquema que parece que se repite en todas las grandes cadenas y que es el que yo estoy de acuerdo, parece que funciona y funciona bien, cuando uno tiene que empezar con una cadena de emisoras nuevas, intentar reproducir ese esquema para captar oyentes, para ganarle oyentes, para coger un pedazo de la tarta a la otra emisora, pues parece un poco ocioso. Lo ideal sería intentar innovar y por tanto en ese sentido Antena 3 Radio era innovadora. ¿Qué consejos te da tu madre, Menchu? ¿Qué te dice cuando te vas a hacer cargo de una emisora de radio como Antena 3? Lo primero que me dijo, ¿por qué no me lo dijiste antes? Fue la última que se enteró de todos los que estábamos alrededor, sí. Sí, fue lo primero que me dijo. ¿Pero no, porque tenías miedo de que te dijese algo? ¿O porque ¿recuerdas lo que decíamos antes de ese hándicap de tener la sensación de que siempre eres hijo de alguien y que tienes que hacer las cosas por ti mismo? Bueno, pues cuando en Madrid me dicen, oye, ¿te quieres hacer cargo de esto? Y yo digo que sí. De alguna forma sabía que me lo pedían porque estaban viendo mi trayectoria o porque alguien de Madrid, muchos alguienes de Madrid conocían mi trayectoria y no me relacionaban o no querían relacionarme con mi madre o con mi tía Marisol, entonces funcionando muy bien en Radio Nacional de España, no trabajando mucho en Radio Nacional de España. Porque eso al final te podía perjudicar más que beneficiar en algunos casos. No lo sé, probablemente fuera simplemente una sensación
De ser tú orgullo mismo, malentendido, ¿no? probablemente. Ser tú Pero bueno, mismo. era lo que me pedía el cuerpo y era lo que hice. Así que no se lo dije a nadie, más que a mi mujer, y creo que nadie más. Y se lo dije también, recuerdo, a José Luis Pérez Pereletti, el que era director de Radio Cadena, entre otras cosas porque estaba haciendo muchísimas cosas en Radio Cadena y no quería dejarlo colgado. Bueno, el momento y los años que vives en Antena 3 maravillosos, porque además era como empezar, ¿no? Intensísimos. Un primer año yo me levantaba a las 4:30 de la mañana, 4:30, 5 de la mañana, para ir a ayudar a hacer el informativo a las personas que lo hacían, que estaban empezando. No teníamos presupuesto para contratar a superestrellas, salvo Carlos Novoa, que era la estrella entonces, era la estrella de los musicales, de los programas musicales en Oviedo. Y a esta estrella sí que la contratamos, pero los demás no, los demás empezábamos todos a ser conocidos. Y bueno, digo, eran personas con muchísima fuerza, de hecho todos han tenido luego puestos de responsabilidad, tanto en la radio como en la televisión. Y había que ayudar un poquito a hacer los informativos, entonces me levantaba temprano. La gente no sabe que tenías un aparato de radio que cuando fallaba la emisora te Por pegaba Dios, un por pitido Dios. impresionante, te levantaba de la cama Sí, y sí. tú tenías que pensar ya que tenías que ir al monte. Sí. ¿Es así? Sí, exactamente, era un transistor modificado que, digamos, se encendía, se le daba un interruptor y se quedaba sin sonido. Y solamente me saltaba una alarma cuando el emisor dejaba de funcionar. Entonces yo solo tenía a la cabecera de la cama y cuando eso sucedía de noche, cosa muy habitual porque en el Naranco las tormentas eléctricas son habitualísimas, ¿no? De hecho, la cédula fotoeléctrica que marcaba cuando tenían que encenderse y apagarse las balizas, esas que señalan la aviación, la teníamos que cambiar creo que cada 15-20 días y además cuando la retirábamos parece como que hubieran estado jugando al tiro al blanco con ella porque estaba atravesada de las chispas, ¿no? Bueno, pues había que subir, cuando sonaba la alarma había que subir porque es que la emisión se había ido. Y uno no se puede permitir que una emisión de radio esté desconectada porque se pierden oyentes y se pierde hábito de escucha. El lugar que se escogió concretamente, la calle Marqués de Vega de Anza, impresionante porque está en el centro de Oviedo, era posiblemente la envidia de muchas emisoras de radio. Hombre, era un lugar único al lado del Palacio Regional. Bueno, pero es que teníamos nuestro estudio, estaba frente por frente de la ventana del despacho del presidente del gobierno asturiano, entonces Pedro de Silva. Pedro de Silva. ¿Te tirabas el micrófono? Pedro, por favor. Prácticamente. ¿Qué recuerdos tienes del Oviedo de aquella época? Te toca vivir, bueno, con cambios en todos los aspectos en el país, ¿no? Sí, la verdad es que fíjense, los señores telespectadores, quiero decir, en este punto, que era tiempo, o sea, finales del año 82, recién llegado un nuevo gobierno al gobierno de España, empieza a hablarse en Asturias de los cambios, sobre todo de la reconversión naval, de la reconversión minera. Por ejemplo, finales del 83 y todo el 84 fueron tremendos de trabajo informativo, tremendos porque, como seguramente muchos recordarán, había constantemente movilizaciones tanto en Gijón como en la zona minera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso de alguna manera marca el trabajo diario y el correr por Oviedo, porque frente a eso lo que había que hacer es que la programación que dedicábamos a quienes no estaban queriéndose informar o a quienes no estaban movilizados, tenía que seguir siendo normal y corriente, ¿no? Y ahí, bueno, pues el equipo, sobre todo el de las mañanas, tenía que hacer auténticos milagros para disputar la unidad móvil, la única que había, a los de informativos, y así de alguna manera poder hacer la programación. Y muchos de los oyentes no lo sabrán, pero muchos de los telespectadores no lo sabrán, y digo oyentes de aquella época, pero Jesús Ortiz, al que me da la sensación no le gustaba mucho el tema del deporte a la hora de tener que realizar informaciones, etcétera, etcétera, pues tuvo que ser enviado especial de una vuelta ciclista y tuvo que cubrirse todas estas vueltas cosas. Ciclistas hicimos 22, entre vueltas ciclistas Asturias y Valles Mineros. La programación estrella una de las programaciones estrellas evidentemente de Antena 3 era José María García, que era, bueno, pues el periodista más conocido que había en ese momento en el país. Y a mí me tocaba ir de helicóptero en las vueltas locales. También. De helicóptero. No en helicóptero, sino de helicóptero. O sea, teníamos que hacer Había volar. Que subir al pico más alto y colocar un repetidor. hacer las conexiones para luego pasarlas en directo antena, pero sonaba genial, nadie lo notaba. Parecíamos que íbamos en helicóptero, de verdad.
Época muy bonita. Bueno, Sí. se queda ahí esa época en tu vida y hay un cambio, te vas. En este caso me vengo, me vengo a Madrid, sí. Son finales del 86, yo me tengo que plantear que ya tengo hijas mayorcitas. Mi hija mayor estaba estudiando primero de BUP, la segunda estaba terminando EGB, la tercera no, por ahí estaba. Pero bueno, ya empezábamos a manifestarnos, digo familiarmente, yo quiero estudiar no sé qué, yo no sé qué otra cosa, carreras que no había entonces, ¿no? Por tanto, había que pensar en que Madrid era el destino de esas estudiantes y bueno, pues parecía más propio, puesto que nos estaban ofreciendo trabajo en Madrid, ya trasladarlos familiarmente que no intentar movernos a otros trabajos en Oviedo, en Asturias, a pesar y con el dolor de tenernos que marchar de Asturias, pero bueno, es lo que era, ¿no? Es lo que tocó. Y aquí nos vinimos, desde febrero del 87 estoy en Madrid y en esta casa que es Estudio de Comunicación. ¿Y es duro cuando llegas? Cuando llegas a la capital de España, para muchos es un mundo de locos, ¿no? No, o sea, para un tipo que vive en Oviedo, siempre se dice, ¿no? Dice, cuando toda la tranquilidad de la ciudad, etcétera, ya va siendo menos, claro, cada vez hay más coches y te pareces más a una gran capital, pero en cualquier caso... Oviedo, Gijón, claro. las grandes incluso ciudades asturianas son tremendamente, infinitamente más tranquilas hoy que lo puede ser Madrid o lo puede ser las grandes ciudades españolas. ¿Y no te sientes un poco raro en Madrid? No, vamos a ver, yo tenía alguna cosa a favor. Primero, la madre de mis hijas es madrileña y había nacido en Madrid y entonces teníamos, pues de mi época, de mi noviazgo, teníamos ambiente madrileño, ¿no? Tenía muy buenos amigos en Madrid, a los cuales venía a ver muy de vez en cuando. Por tanto, Madrid ya no es una ciudad tan extraña, no me plantan en Madrid como quien te trasplanta a un desierto, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el día que decidí aceptar el trabajo que me ofrecían en Madrid, me dije aquello que se dice en Asturias, en otros sitios de otra manera, pero en Asturias se dice, no se lle donde se naz, sino donde se paz, ¿no? Y bueno, pues yo me vine a pacer a Madrid y me decidí a hacerme madrileño. Lo cual no quita que Madrid sea una ciudad agobiante, lo es. Lo es por el tráfico, lo es por, bueno, pues, la vida en Madrid, tanto laboral como profesional, es pesada, uno acaba cansado. ¿Y lo primero que echas de menos? La sidra. La sidra. Así de fácil. En Madrid es muy difícil tomar sidra y tomarla buena, imposible. Sí, sí. Entonces, es más, la primera vez que me fui a tomar una botella de sidra a Madrid, me sacaron la botella de sidra de una nevera. Y casi mato al señor que me saca la botella de sidra de una nevera. Pero bueno, en fin. ¿Algo especial cuando llegas a Madrid que ves posiblemente en la compañía de otros asturianos? Es decir, ¿ves especial el poder estar conviviendo con otras personas que posiblemente tengan la misma morriña que puedes tener tú y que les haya sucedido lo mismo que te ha sucedido a ti? Vamos a ver, cuando llegas aquí, conectas con madrileños, pero también con asturianos. Verás, sí, pero yo tuve la suerte de venir a trabajar a Estudio de Comunicación, en la que tenemos a un presidente que es de Oviedo, a un consejero delegado director general que es de Oviedo, y al menos en aquel entonces, ahora ya no, pero en aquel entonces había otras dos personas que eran también de Oviedo, ¿no? Con lo cual había una pequeña Asturias en la empresa que a uno le hacía sentirse muy bien. Y es verdad que uno tiende a arrimarse a personas que son de su tierra por aquello de que cree que se siente bien, que se siente más comprendido, ¿no? A eso me refería yo. Sí, es verdad, lo estaba pensando ahora mismo, si yo hice eso, y sí es verdad, sí que uno tiene esa tendencia, ¿no? Esa tendencia, incluso reunirse a intentar elaborar pues cualquier plato de la gastronomía asturiana que puedas compartir en un momento determinado. No, yo no sé si es casualidad o no, pero Estudio de Comunicación, la empresa donde estás en este momento, cuenta con dos insignes asturianos. Benito Barceló, que coincidió con nosotros precisamente en Antena 3 de radio, el director de la empresa, y Lalo Azcona. Lalo Azcona, inconfundible para los que vivimos la primera época de la televisión, de aquellos telediarios maravillosos. ¿No? Sí. Exactamente, por eso decía antes que yo tuve la suerte de llegar a un sitio donde estaba rodeado de asturianos y en este caso además de obetenses, ¿no? O sea, que bien.
echas evidentemente de menos pues lo que me acabas de comentar, pero también... La sidra, que es verdad, no deja de ser una butad, ¿no? Hombre, echo de menos también el estar cerca de mis padres, por ejemplo, el estar alejado de personas a las que quieres mucho, personas con las que convivías muchísimo, pues con vosotros, con quienes habíamos estado trabajando tan intensamente y tanto tiempo codo con codo, ¿no? Pues me hubiera gustado pues podernos tomar pues eso, alguna salida más, ¿no? Como las que hacemos cuando tenemos tiempo y podemos ir a Oviedo de vez en cuando, ¿no? Empiezas a moverte en los medios de comunicación, empiezas a moverte, porque claro, la empresa, lo que es esta empresa... Es una asesoría, es una asesoría de comunicación. Exactamente, que tiene un amplio campo, un amplio abanico de posibilidades. Fundamentalmente son tres campos de actividad. Por un lado, lo que es la pura consultoría de comunicación en cuanto a lo que podemos llamar análisis de comunicación, o sea, la imagen que las empresas o las instituciones creen que proyectan, la que tendrían que proyectar, planificación, es decir, cómo hay que hacer para proyectar esa imagen. Digamos, es una de las patas. La otra es la gestión de la comunicación, o sea, ese plan que puedes llegar a hacer, cómo transmitirlo a los públicos objetivo. Y luego hay una tercera que son los soportes de comunicación siempre necesarios, pues desde un vídeo corporativo, ahora que estamos en televisión, hasta una memoria de sostenibilidad, en fin, son esas tres patas. Pero luego la empresa además, en determinados momentos de su historia, ha sido accionista de medios de comunicación. A mí, bueno, pues de hecho me correspondió el orgullo de ir a poner en marcha 2 emisoras, una emisora y media, voy a decirlo así, de radio en Aragón y colaborar en la asesoría de una televisión en Aragón, de la que, una empresa de medios de comunicación de la que era socia Estudio de Comunicación. ¿Echas de menos la posibilidad de volver a hacer algo, por ejemplo, en radio, que es posiblemente el medio, aparte de lo escrito, que más pues te gusta? Sí, me gustaría. Sí, me gustaría, no te lo niego. Pero verás, la radio es como las amantes, ¿no? Es aquello que te enamoras mucho, es decir, realmente adoras eso, pero también es el medio que más disgustos te da, porque probablemente tiendes a un perfeccionismo rayano en lo inútil muchas veces, pero es así. Es decir, entonces te acaba dando algún disgusto que otro. A mí me ha dado disgustos, pero sarna con gusto tampoco pica, ¿no? ¿Y la tele? ¿Por qué la tele? Has hecho algo muy poquito, guiones, pero he hecho guiones sobre todo y algún pinito... Y alguna aparición creo que en Zaragoza, ¿no? Zaragoza sí, vamos, sí, incluso en los tiempos gloriosos de la puesta en marcha del Centro Regional de Asturias, con Cárdenas, que era el director y era el responsable, algún intento, incluso con aquellos complicados montajes en Telecine, a los La Moviola, lo recuerden ustedes, ¿no? Pero bueno, sí, no, simplemente... ¿Te sientes menos a gusto en la televisión? Simplemente me siento bien en la parte de dentro. Me siento en la parte de dentro. Por detrás de las cámaras. Por detrás de las cámaras. Detrás de las cámaras. En las partes de realización. Porque algo tiene, Jesús, la radio, que es esa comunicación directa, y el no tener... bueno... ¿Sabes lo que tiene la radio? Creo yo, el poder haber dado con el secreto de saber contar las cosas al oído. ¿Por qué llegas a ese secreto? ¿Por qué eso se da? No lo sé. Seguramente en mi caso por haber nacido en un locutorio, y en el tuyo porque eres un monstruo de la radio, ¿no? Usted también es feo de decir la chiste. pero sí, cuando consigues ese secreto, porque realmente yo creo que la radio es eso, es saber hablar al oído de las personas que te están escuchando. Quitamos aparte, absolutamente aparte, a Mencho Álvarez del Valle, a Marisol, a la familia. ¿Quién es el mejor periodista que has conocido? ¿Me vas a poner difícil la cosa? Claro, tenemos que ponerte en ese aprieto. Sí. Estás en una empresa de comunicación, supongo que es difícil además decirlo, ¿no? Pero ¿cuál ha sido el mejor periodista, radiofonista, presentador de televisión, periodista en líneas generales que has conocido, Jesús? Vamos a ver, mejor... Y en el que te hayas podido mirar también. Es muy complicado. Claro, te iba a decir, yo te puedo dar mi sentimiento, mi sensación de personas de las que he aprendido mucho. He aprendido mucho, antes citaba a José Luis Pérez Perletegui, de lo que es estilo radiofónico he aprendido mucho de él. Muchísimas cosas. Desde
desde cómo enfocar una columna de opinión en radio, que las hice y muchas, estando él a las órdenes de la emisora, ordenando la emisora, quiero decir, hasta cómo preparar esas, por otro lado, maravillosas mini piezas de teatro que pueden ser las cuñas radiofónicas, cómo redactarlas, cómo interpretarlas, cómo ofrecérselas como información comercial al oyente, ¿no? He aprendido un montón de cosas de Jesús Hermida, tanto en la proximidad como en la distancia, cuando estaba con nosotros en Antena 3. Es un gran profesional y por otro lado un gran maestro. O sea, te puede contar cosas que incluso sin querer ser didáctico en ese momento te ayuda a caminar, ¿no? Fijándome en personas o fijándome en estilos, pues es que hay tantísimas personas. Además se cometen injusticias, ¿no? Cuando este tipo de preguntas son difíciles. Con toda seguridad. Yo te he citado dos personas que bueno, las tuve muy presentes pues, y quitando, como decíamos, a las personas más próximas, que las tuve muy presentes pues en mi tiempo de Radio Cadena Española y en mi tiempo luego después de Antena 3, ¿no? En radio. Porque luego lo demás son referencias de personas que oyes, ves o percibes trabajar, no tienes otra proximidad, ¿no? Y los medios de comunicación en el momento actual, ¿cómo ves el panorama? Afortunadamente han cambiado. Digo afortunadamente porque las nuevas tecnologías lo hacen cambiar todo, ¿no? Yo creo que se ha perdido alguna cosa, se ha perdido mucho en rigor, ¿no? Es decir, aquello por lo que el señor Novoa y yo alguna vez nos peleamos, que es hay que confirmar las cosas, hay que llamar la fuente, si no quiere decir nada se dice, pero sobre todo llamarla antes. Eso ahora es más difícil, probablemente porque hay menos tiempo, probablemente porque hay mucha presión de las empresas editoras. Es decir, no estoy echando la culpa exclusivamente de la profesión periodística, aunque bueno, podríamos tenerla. Es decir, siempre uno se puede rebelar ante cosas que te mandan y que no son de tu estilo, que no se quieren hacer, ¿no? Pero también es muy difícil rebelarse cuando hay que ganar el cocido. Vaya una cosa por otra. En ese sentido hay cambios a peor, cambios a mejor. O sea, por ejemplo, la prensa digital no deja de ser una radio escrita, ¿no? porque es instantánea. Hay que repentizar en escribir una información para darla rápidamente en la red. Y sin embargo te ofrece la posibilidad de ornar eso con una fotografía, con un vídeo, con un montón de cosas. Eso es un cambio, ¿eh? Un cambio que, por cierto, lo digo de antemano, no creo que vaya a anular ningún otro medio de comunicación. Es decir, no va a acabar la prensa escrita porque se está la prensa digital, ni va a acabar la radio, ni va a acabar la televisión. Es como cuando empezó a funcionar en los años 60, ahora se cumplen 50 años del comienzo de la televisión en España, ¿no? Había profetas que decían, no, pues esto va a acabar con la radio. Pues no, mire usted, no acabó con la radio ha tomado simplemente otros derroteros y se han hecho otras cosas que antes no se hacían, pero eso no hace cambiar. No sé qué dicen, ni tanto ni tan calvo, ni tan pocos medios como antes, pero no tantos como ahora. Claro, los profesionales decimos todo lo contrario, cuantos más medios haya mejor porque tenemos más posibilidades de trabajar. Pero no solamente por eso, porque hay más posibilidades de informarse y más posibilidades de conocer cosas, ¿no? Lo que probablemente haya que ir cambiando por parte de los consumidores de información es un poco aquella idea de que con nuestro periódico al día, o con nuestra radio de cabecera al día, o con nuestra televisión de información de mediodía es suficiente. No, probablemente haya que empezar a adquirir una cultura de cambio de medio, de buscar nuevos medios, de ver nuevas cosas, alternativamente, para tener mejor información y sobre todo para tener un criterio mejor formado. Una opinión, ¿eh? Pero es bueno. Es bueno, absolutamente bueno, absolutamente genial. Absolutamente genial. Habrá un día en el que, no lo sé cuál es tu opinión, cada uno tenga casi una televisión en su casa a través de internet, que se puede hacer una televisión casi sí, ya no por barrio sino por casa. Sí, pero eso es selectivo, de hecho se puede ahora mismo. O sea, con cualquiera con un poquito de conocimiento informático y un ordenador un poco potente puede hacer su televisión, y la cámara corriente, puede hacer su televisión y puede hacer su radio y puede hacer su página web y puede hacer, es decir, de hecho ahí está un poco
la eclosión de los llamados blogs, que no dejan de ser comentarios de opinión que hace una persona sobre algo y en el cual abre la posibilidad a otras personas que opinen sobre lo que esa persona opina, ¿no? Bueno, es una forma de tener una columna de opinión, por no decir un periódico, cada uno en su casa. Y claro, eso puede suceder, pero en fin, luego estamos a lo que estamos, ¿no? ¿Eso cuánto tiempo va a subsistir? ¿De cuánto tiempo creemos que puede aguantar una persona con muchísima afición haciendo, poco digo, 2 horas de programación de televisión o de radio diarias desde su casa? Bueno, pues mientras le dure la afición. De alguna de esas saldrá pues un fenómeno como YouTube, que lo acaba de comprar ahora mismo Google por un montón de millones de dólares. Bueno, bien, no deja de ser una forma de comunicación, o sea, que tú puedas colgar tus vídeos en la red para que los vea todo el mundo. ¿Cómo se ve el Principado de Asturias desde Madrid? Cuando piensas en él, próximo, que ha evolucionado mucho. En los años en que vinimos a Madrid, yo vine a Madrid, de repente sentí una pena tremenda cuando me daba cuenta de que Asturias estaba convirtiendo prácticamente en un sitio de pensiones, de pensionistas, es decir, con todo el cariño y con todo el respeto a los pensionistas, no lo digo por ellos, lo digo por la evolución social que tenía, ¿no? O sea, de repente, tanto cierre industrial, tanto no haber sabido transformarse o ir a la industria de transformación en vez de quedarse en primarias, terciarias, bueno, pues resulta que parecía que estaba abocado a la muerte más absoluta, Asturias, ¿no? Daba sensación, los años finales de los 80, principios de los 90, daba sensación. ¿Y cómo ha cambiado Asturias? Cómo ha evolucionado hacia un lugar en el que primero es cómodo y bonito vivir. Segundo, en el que de verdad se están explotando las cualidades, las posibilidades que tiene Asturias para que las personas puedan vivir bien y para que se pueda visitar bien. Se está utilizando todos esos recursos pues para invitar a distintas empresas a que hagan desde viajes de negocios hasta congresos, etcétera, etcétera, ¿no? Se le está dando pues el necesario lustre a Asturias sin, digo, desde el punto de vista de la vista de Madrid, digo, ¿no? Desde el punto de vista nacional. Se habla de Asturias y no se permite, no se hace demasiada incidencia en, abro comillas, los trapos sucios, cierra comillas, como hay en otras comunidades autónomas y como suele haber, pues porque tampoco merece la pena. Es decir, muy bien que os los limpiéis, los trabajéis en Asturias, pero bueno, las cosas negativas que por otro lado no van a provocar más que mala imagen, bien está que no salgan demasiado fuera, ¿no? Entonces digo, respuesta final y definitiva, ¿cómo se ve Asturias? Como un sitio al que apetece ir. Un día te quedas por la tarde y dices, hombre, pues voy a tomarme algo con mis amigos asturianos en la capital. ¿Con quién te encuentras? ¿Con cuántos te encuentras? Es muy difícil en Madrid quedar con un amigo asturiano para hacer algo. Quedas por 1000 razones distintas, pero no para hacer algo, no para tomar algo, ¿no? Es muy normal. Verás, hay un club que se llama Club de Gastronomía Asturiana, que de vez en cuando montamos cenas, comidas, lo que caiga. Todos los que estamos ahí somos asturianos o hijos de asturianos o casados con asturianos, en fin, siempre hay una relación, ¿no? Y esa es la única cosa en la que de repente nos reunimos asturianos para hablar de Asturias o para hablar de lo que sea, pero sintiéndonos un poco en ambiente asturiano. Lo que hacemos es pues concertar con algún restaurante, con algún sitio, una comida que hacemos. Alguna vez incluso viene algún restaurador asturiano a hacer la comida o a darle servicio, y esa es la única ocasión. Desde el punto de vista de los amigos, sobre todo colegas de profesión, que hay un montón ahora mismo en Madrid, pues oye, nos tomamos algo, ¿dónde vas a estar? Nos vemos, quiero charlar contigo. Es decir, son esas cosas y no necesariamente por Asturias, ¿no? Es más difícil aquí hacerla, ¿no? Sí, es más complicado. Es más complicado porque el día aquí es largo. Es decir,
Yo me estoy levantando entre 6:30 y 7 de la mañana, lo más normal. Si hay que ir a algún sitio de viaje, más pronto, porque los aviones, como todo el mundo sabe, salen muy temprano, y además desde cualquier sitio de Madrid hasta el aeropuerto es un atasco permanente. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta y echarlo en el saco de las horas de más que hay que utilizar para ir, ¿no? Te digo, en trabajo normal me estoy levantando esas horas, y comiendo fuera de casa es difícil que uno consiga llegar a casa antes de las 8 de vuelta. Por tanto, eso de los encuentros con los amigos en días de diario es difícil. En fines de semana es otra cosa. Puedes quedar de vez en cuando para tomar algo. Incluso alguna aspirina. ¿Cuál es la virtud que más admiras de alguien? El respeto. El respeto por los demás. Si tú hablas de respeto, hablas de prácticamente todas las cosas. Esa es la virtud que más admiras. Es la que intento practicar, ¿eh? De hecho, mis grandes enfados conmigo mismo es cuando no he sido capaz de respetar a una persona, porque no he sabido. Una persona, un colectivo, una situación. ¿Qué es lo que más te duele de...? La falta de respeto. Falta de respeto. Es que me lo pones muy fácil, yo te lo pongo fácil a ti. Sí, pero es que fíjate y fíjense, amigos, lo que engloba todo eso, ¿no? Es decir, respetar a unas personas, por ejemplo, no mentir. Respetar a una persona es no intentar pasar por encima de sus derechos, es no envidiarla, es decir, es tantas cosas. ¿Utilizas el coche aquí en Madrid o lo dejas aparcado? Sí, tengo etapas. Para venir a trabar, ¿Taxi, quizá? Taxi mucho, sobre todo para desplazarme durante el día. Incluso, ¿no? Sí, no, y es más cómodo. Pero para venir a trabajar alternativamente, a veces utilizo el coche, pero muchas veces utilizo el tren. El problema es que desde donde yo vivo, vivo en Pozuelo del Arcón, pero justo en el límite donde termina el Ayuntamiento de Madrid y donde empieza el Ayuntamiento de Pozuelo, por cierto rodeado de Televisión Española y de la Ciudad de la Imagen. Es decir, es como reincidente, ¿no? Sí, ojalá pudiera trabajar yo o en Prado del Rey o en Telemadrid o en cualquiera de las productoras que están en Ciudad de la Imagen, porque podría ir en bicicleta, que sería fantástico, ¿no? Pero, por ejemplo, desde mi casa hasta la estación de metro o de tren más próxima es imprescindible utilizar el coche, porque sí, es verdad que hay unas líneas de autobuses, pero pasan cada muchísimo tiempo. Entonces, eso añadiría más engorro a los horarios de poder ir y venir, ¿no? Y por eso a veces ya dices, bueno, pues es que tengo que ir en coche, me sigo hasta Madrid, pura comodidad, pero lo más interesante es poderse venir, por ejemplo, en mi caso, en tren. Y además uno no tiene sensación de que entra a trabajar hasta que no llega al despacho. De la otra manera, uno entra a trabajar cuando se sienta en el coche. Es la diferencia. Bueno, me dices que te acuerdas mucho del Principado de Asturias, pero ¿cada cuánto vas al Principado de Asturias? Procuro ir al menos una vez al mes, sobre todo a ver a mi madre, que vive en Asturias. Desde que se jubiló, pues desde que se jubilaron mi madre y mi padre ya fallecido, pues se cogieron una casa que tenían en Ribaesella, ya la arreglaron para vivir definitivamente y ahí viven. Y bueno, es fundamentalmente los viajes que hago a ver a mi madre. Alguna vez también para estar con mi hermana, que vive en Oviedo. Fundamentalmente visitas de familia. Suele ser, hace poquito he hecho otras visitas, pero por razones más sanitarias que otra cosa. Suelo ir a verles y suelo aprovechar, pues porque a pesar de lo que se piense, es verdad que en Madrid la oferta cultural es tremendamente amplia, pero es verdad que las oportunidades de ir por tiempo son escasas, ¿eh? Uno se va de fin de semana a Oviedo, o algún día de trabajo, o alguna visita por la razón que sea, y siempre hay algo que se puede ver, desde un concierto de blues, como he podido ver este verano, hasta una ópera como he podido ver hace un año. Es decir, está bien. Bueno, llega el fin de semana y dices, quiero comer algo asturiano. ¿Te lo cocinas en casa o te vas a un restaurante? No, si queremos algo asturiano de verdad, me lo cocino en casa. ¿Te lo traes allí? No, el producto. Sí. Porcillas, chorizos en el caso de que hagas una fabada, las faves de la granja, etcétera. Sí, salvo en casos muy concretos en los que puedo adquirir en un local, creo que es único además en Madrid, donde estoy seguro, porque lo he visto, que traen las faves de Navelgas, y donde estoy seguro, porque lo he visto, que traen el compango de Tineo. Salvo en ese caso, procuro traer las verdines, por ejemplo, no las compro aquí, nunca, me las procuro traer de Asturias,
porque sé dónde las hay buenas. Lo de la sidra, dicen que la sidra que sabe distinta aquí, a mí no me parece. Yo creo que la cuestión está en cuidarla, No, etcétera, está en cómo etcétera, está. ¿no? Vamos, yo tengo, en nuestra casa hemos hecho en un pequeñísimo rincón de la terraza, hemos hecho el hueco asturiano, donde hay un omechisques, donde hay un guaje, es decir, el sacacorchos este de pared, donde hay un xugo asturiano que hemos podido traer de una casa de, creo que fue de Teberga, si no me recuerdo, una cosa, debe tener como 200 años el sugo, una cosa preciosa. Entonces hay un ambiente asturiano ahí donde la sidra se enfría como se tiene que enfriar y no en nevera, y donde sabe bueno. No solo se me pasó el tiempo volando, porque realmente estaríamos muchísimo tiempo más hablando, pero la última pregunta. Si volvieses a nacer, ¿serías otra vez profesional de los medios de comunicación? Sí, con toda seguridad. Jesús, muchísimas gracias.